La clase anterior hablamos acerca de la Revolución Industrial. Pues, el día de hoy hablaremos sobre las reformas borbónicas. ¿Sabías que las reformas se iniciaron en España con Carlos III, monarca muy influido por las ideas del despotismo ilustrado? Estas se extendieron en América. Estas medidas se conocen como reformas borbónicas. Empecemos a hablar acerca de las reformas administrativas. El programa general de reformas se basó en 4 principios fundamentales. El primero, la administración pública correría directamente por cuenta del Estado. Esto significaba que todas las labores públicas serían ejercidas en adelante por la corona y por funcionarios especialmente nombrados para tales fines. Segundo, todas las funciones de la administración pública debían caer en manos de profesionales. El nombramiento de esos funcionarios tendría en cuenta únicamente su preparación y competencia. Tercero, una completa modernización de las técnicas administrativas. Esto sería posible gracias al profesionalismo de los funcionarios públicos y a la elaboración de leyes e indicaciones claras, no solo con el concepto, sino también en la forma. La rendición de informes a las autoridades sería regular y periódica, y la fiscalización se llevaría a cabo permanentemente, pudiendo sustituir del cargo al funcionario que no cumpliera sus funciones. Y finalmente, cuarto, la obligatoria e inmediata observancia de la ley. Durante los siglos XVI y XVII, muchas ordenanzas enviadas desde la metrópoli fueron acatadas, mas no cumplidas. Según Céspedes del Castillo, la meta reformadora consistió en sustituir esa fórmula por una idea como esta: obedezco, cumplo e informo de hacerlo hecho con rapidez y exactitud. Sin embargo, las desavenencias y conflictos entre la nueva y la antigua burocracia no tardaron en surgir, ya que para el siglo XVIII los criollos habían logrado acaparar un porcentaje significativo de los puestos administrativos. Los choques entre penínsulas y criollos, que además representaron 2 tendencias opuestas, reformistas y conservadores, caracterizaron este periodo y obstaculizaron las reformas. Hablemos entonces sobre nuevas circunscripciones territoriales. Con la finalidad de establecer un mayor control sobre sus posesiones, los monarcas españoles decidieron crear nuevas jurisdicciones territoriales e introducir el régimen de las intendencias para sustituir a los corregimientos y sus funcionarios. Como el virrey no podía ejercer con vigor su autoridad sobre el territorio tan extenso, durante el siglo XVIII se transformaron las fronteras internas de Sudamérica. Primero, se fundó el Virreinato de Nueva Granada en 1717, que fue disuelto y vuelto a instaurar en 1739. Su capital fue la ciudad de Santa Fe de Bogotá y abarcó las audiencias de Quito y Panamá. Varias décadas más tarde, en 1776, se creó el Virreinato del Río de la Plata y su capital fue establecida en la lejana Buenos Aires. Asimismo, se crearon 2 capitanías generales, la de Venezuela y la de Chile. Estas jurisdicciones dependían de un virreinato. La de Venezuela estaba superditada a Nueva Granada y la de Chile al Perú. Pasemos y ahora hablemos acerca de las intendencias. Uno de los objetivos de las reformas era centralizar el poder y para ello se crearon las intendencias. A la cabeza de ellas estuvieron los intendentes, quienes tenían la misión de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y como vicepatronos de la Iglesia, alcanzaron un nivel de autonomía que socavó la autoridad de los virreyes. Las reformas territoriales.
A lo largo de 3 siglos de régimen colonial, el Perú fue el único virreinato en América del Sur. Coexistía con la Capitanía General de Chile y la de Venezuela. Su gran extensión dificultaba la administración y facilitaba el contrabando en las fronteras. Los Borbones decidieron crear nuevas demarcaciones territoriales. En 1740, el Virreinato de Nueva Granada, con su capital Santa Fe de Bogotá, y en 1776, el Virreinato de Río de la Plata, con su capital Buenos Aires. Se dio mayor autonomía a las gobernaciones militares o capitanías, como la de Chile, y se creó la de Venezuela. El viejo problema fronterizo con Portugal se negoció en nuevos términos a partir del Trato de Madrid de 1750, mediante el cual España cedió un vasto territorio de la selva. De esta manera, el Virreinato del Perú perdió la hegemonía política en América del Sur. Hablemos entonces sobre las reformas económicas. Sus objetivos fueron incrementar el comercio entre España y sus colonias y poner freno al contrabando, especialmente con Inglaterra, que contaba con una serie de concesiones comerciales. La medida más importante, orientada a frenar el contrabando, fue el Decreto de Libre Comercio de 1778, que abrió varios puertos, tanto en España como en América, para el comercio mutuo, marcando así el fin del monopolio interno. El comercio se incrementó, pero no disminuyó el contrabando. Llegaron a América numerosos comerciantes españoles que controlaron el tráfico de mercancías con España. Esto despertó entre los criollos el deseo de tener riquezas y poder. Todos estos similares a los que ostentaban los peninsulares. Junto a las medidas sobre el comercio se decretaron aumentos de impuestos, estancos y derechos de aduana, hechos que agudizaron el malestar de los comerciantes criollos porque dificultaron la evasión tributaria. Ya para terminar, hablemos acerca de la Iglesia y el ejército. Como otras monarquías de su época, el imperio de los Borbones combatió el poder y la influencia de la Iglesia. Consideraba que sus privilegios iban en detrimento de la autoridad de la corona. Esto llevó a la expulsión de la Compañía de Jesús de las colonias en 1767. Esta medida tuvo efectos negativos. Privó a España de una institución que daba cohesión ideológica y espiritual a grupos sociales tan diferentes como indios, negros, mestizos, criollos y peninsulares. Además, muchos jesuitas atacaron al régimen español desde el destierro. Entre ellos se encontraba el peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien en sus escritos incitó a la independencia. El régimen Borbón estimuló la creación de ejércitos en las colonias. En estos se incorporaron también criollos, mestizos y mulatos. De esta manera, entre los oficiales y los soldados fueron germinando ambiciones de mando. Los cuerpos armados se convirtieron más tarde en el núcleo de los ejércitos patriotas de la independencia y en cuna de los caudillos de los primeros años de la vida republicana. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.